estamos hablando de cosas extraterrestres, fenómenos ajenos a nuestro querido planeta. Y para eso, o para desasnarnos, desburrarnos, ayudarnos a pensar un poco esto, hoy ya hemos invitado a que se sume a esta charla a Marcelo Metayer. ¿Metayer o Metayer? Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Metayer, pero en realidad Metayer. se pronuncia de muchas maneras. Claro. Acá se pronuncia Metayer, pero Metayer. sí, está perfecto. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos sos periodista, sos escritor? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? Yo te voy preguntando todo como si no supiera nada, como corresponde. Bien de curioso. Sí. Perfecto. Sí, soy de La Plata, Bien. es decir, vivo en La Plata. Viví en otro lugar, pero ahora bien. estoy en La Plata hace muchos años. Bien. Soy periodista, soy escritor, Sí. trabajo en la agencia DIP, Diarios Bonaerenses, que bueno, Ajá. tenemos mucho contacto con el norte. Bien. Así que tenemos contacto permanente y me dedico especialmente a ufología, fenómenos extraños, todo lo que tenga que ver con lo anómalo, se puede decir, desde hace un montón de años que estoy con todos estos temas. Ok. ¿Y hay mucha tela para cortar de eso? ¿Realmente? Sí, me imagino que sí. Sí, permanentemente. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, a principios de los 2000, parecía que no había más avistajes de ovnis en el mundo. Claro. De hecho, la oficina de investigación de ovnis de Inglaterra cerró. Y después de golpe volvió a hablarse el tema y ahora hay mucha cantidad de cosas, hay mucho fake también, muchas imágenes falsas generadas ahora con inteligencia artificial, aparecen a cada rato. Entonces, bueno, tenés que andar separando mucho de lo que parece verdadero, de lo que es obviamente mentira, y de lo que parece verdadero y no te das cuenta. Marcel, entonces hay mucho para investigar. Marcel, sí, pero las fake news o las fotos falsas son anteriores a la inteligencia artificial también. Hubo otras, no. Hubo algunos fotos montajes en su momento. Creo que seguramente vos te acordás. Hay algunos que son, de hecho, icónicos. De Chiche, por ejemplo. Sí, por supuesto, es muy anterior a la IA, y en el caso puntualmente de los platillos voladores o de los ovnis, como le quieras llamar, ya arranca con uno de los primeros contactados. Bueno, de eso vamos a hablar ahora un ratito, ¿no? Del Día Mundial del Contacto Extraterrestre. Claro, eso te quería preguntar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De eso? ¿De la supuesta conexión con los extraterrestres? Claro, porque hay que hacer un poquito de historia ahí. Hacela, dale. Los primeros ovnis, es decir, los primeros platillos voladores nombrados como tales aparecieron el 24 de junio de 1947 en Estados Unidos, ¿no? Que los ve un piloto civil, Kenneth Arnold, es una historia muy conocida, y que en realidad él ve unas naves con forma de boomerang, pero que iban por el aire rebotando como si fueran, él dijo como platillos rebotando en el agua, pero nosotros diríamos como piedritas cuando uno los tira y hace patito, ¿viste? Cuando rebotan. Exactamente lo mismo. Él vio que se movían de esa manera y un periodista modificó los dichos de este hombre y dijo que eran platillos voladores, y ahí quedó la frase, y de hecho la gente durante muchísimos años vio objetos con forma de platillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó eso fue en 1947. Y después, a principios de los 50, muy poco tiempo después, ya se empezó a hablar de un posible contacto con los presuntos ocupantes de estas naves. Hay que tener en cuenta que al principio se decía que eran armas secretas de Rusia o cosas que habían quedado de la Alemania nazi escondidas. No se decía primero que eran extraterrestres, porque nadie sabía qué eran. Seguimos sin saber todavía qué son, pero tenemos un poco más de precisiones. La cuestión es que a principios de los 50 se empieza a hablar de estos seres, y entonces a alguien se le ocurre que quizás, si son avanzados, si son seres con tecnología y con una espiritualidad avanzada, podían contactarse de manera telepática. Y ahí surge el Día del Contacto Extraterrestre, a través de un presunto contacto telepático. Ajá. Bien. Es como que Claro, nunca se ha logrado confirmar o acercarse a la postura de que haya habido un contacto físico y real, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el contacto telepático es muy difícil de verificar. Vos decís, no, yo hablo, me comunico, pero ahora, si el contacto real y físico, hay mucha gente que ha visto seres, gente que ha dicho que ha entrado en naves, que las han secuestrado, que han visto cosas. Acá mismo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay un montón de ejemplos. Abducidos sería la palabra que se usa, claro.
Exactamente, abducción significa secuestro, ¿no? Claro. Entonces, los abducidos son llevados en contra de su voluntad, pero hay gente que fue llevada porque quiso, o sea, o dijo eso, ¿no? Como gente que ha viajado por los planetas, o eso argumenta. Bien. Pero volviendo al principio, yo quería seguir haciendo historia. Haga. Mañana es 15 de marzo, ¿no? Sí, Bueno, claro. el 15 de marzo de 1953 fue el primer día que se intentó hacer contacto telepático a través de una iniciativa de la Oficina Internacional de los Platillos Voladores. Así se llamaba por su sigla, esto que estaba en Estados Unidos, obviamente, que es donde empieza todo este fenómeno. Que lo que hacen es, se les ocurre, bueno, vamos a ver si podemos contactar con ellos. Entonces, esta gente era una especie de agrupación amateur del platillismo, de los platos voladores, y tenía contactos en todo el mundo, de habla inglesa, ¿no? En Inglaterra, en Australia. Mandan cartas a todos lados y les dicen, bueno, el 15 de marzo a tal hora nos vamos a concentrar y mandar un mensaje telepático todos al mismo tiempo. Y fue lo que hicieron. Fue un mensaje que es un pequeño texto que había que acordárselo de memoria, sentarse en un lugar oscuro, concentrarse y empezar a pensar. El texto lo tengo acá, lo traduzco así rápido, brevemente, ¿no? Dale, tranquilo. Estamos llamando a los ocupantes de las naves interplanetarias, queremos contactar con ustedes, vengan para acá, etc. Eso fue lo que se hizo el 15 de marzo del 53 y se intenta replicar cada 15 de marzo desde aquella época. Claro, no nos presentamos, sí, soy un tan descortés. Mi nombre es Sergio Cernetti, me dicen Chipi, estoy con Amalia Leguizamo, estoy con Yamil Serasi, que es todo el equipo que está aquí en el norte, ese Guisone, Tadeo Sverlov, y teníamos esa duda y lo mejor que podemos plantearnos es ir a buscar a alguien que se ocupe, por eso te estamos contactando. Déjame que te plantee mi duda y Dale. mi duda es la siguiente, porque después podemos entrar en un territorio de especulaciones, de gente que, digamos, está alineada con un montón de cosas que suenan tan fantásticas como creer en 2025 que el planeta todavía es plano, una serie de cosas que nos pueden llevar a pensamientos que suenan como ilógicos. Pero en este caso, ¿no cabría la posibilidad de que nosotros estemos intentando contactar a seres que no utilizan la misma forma de comunicarse, que no piensan en un idioma o en un lenguaje? Probaron con la telepatía, quizás tampoco sea la forma, o sea que es como que no hay ninguna compatibilidad para que... Barrera comunicativa. Claro, o sea, no entienden la comunicación como nosotros, o lo harán de otra forma, serán de otra manera, entonces quizás eso, y eso es, digamos, caldo de cultivo para todos aquellos que piensan así, ¿o no? Totalmente. Vos pensás que, además de la telepatía, de este método que yo mencioné, que se hizo en otros lugares, por ejemplo, acá en Argentina, había dos hermanos, dos ingenieros de apellido Duclos, que se contactaban telepáticamente, decían contactarse con seres, escribieron un libro con sus experiencias y convocaron un montón de gente a reunirse en la cima del edificio Cámara, en Buenos Aires, en la terraza, en 1954, porque iban a venir un montón de ovnis. Bueno, digo, la telepatía fue el primer método, pero después fueron pensando en métodos más tecnológicos. Entonces hay un programa que arrancó en los años 60, que en inglés se llama SETI, que significa búsqueda de inteligencias extraterrestres, que se hace a través de radiotelescopios. Son radiotelescopios orientados a ciertos lugares que están a la escucha, a ver si captan alguna señal anómala o captan algún intento de parte de los seres estos de comunicarse con otras civilizaciones, lo cual, volviendo a lo que vos decís, presupone que esos seres utilizan tecnologías parecidas, que envían señales de radio parecidas. Vos pensás que nosotros, ustedes están haciendo un stream por internet. Hace 30 años nadie pensaba en la existencia de eso, y se pensaba únicamente en señales de radio y televisión. Ahora ya es otra cosa. Entonces, es una civilización que nos lleva, no sé, 500 años de adelanto, probablemente tengan cualquier otro método de comunicarse, con lo cual es bastante difícil pensar que
que se puede llegar, es como buscar una botella en el Océano Pacífico sin saber, tener la menor idea de dónde está, Claro. y sin saber si esa botella existe. Tienen que Pero ir, bueno, es una posibilidad. En términos históricos, esa civilización tiene que ir a la época de los dibujos rupestres, más o menos, de su civilización, Claro. para decir, che, bueno, que estamos hablando con el hombre de Neandertal, ¿no? ¿Eh? Algo así sería. Ponele otra hipótesis, que Y hay sí, miles. claro, sí, sí, sí. No, no, sería básicamente así. Por eso hay muchas dudas con respecto a todos los contactos que ya se hicieron, porque si vos te fijás, te pones a leer toda la literatura de contactos así telepáticos, otro tipo de contactos, los seres estos presuntamente extraterrestres, los mensajes siempre son los mismos. La paz mundial, no destruyan el planeta, cuiden el ecosistema. Nunca dan una solución tipo, bueno, vienen de tal planeta y dan la solución contra el cáncer o la solución para, no sé, tal cosa, para que vuelvan a crecer los bosques o que a la gente que le falta un brazo le crezca un brazo. Por dar ejemplos estúpidos, ¿no? Sí, Pero claro. digo, nunca vienen con eso. Son siempre cosas que uno las podría pensar tranquilamente en su casa tomando mate. Claro. No, no es nada revolucionario. Marcelo, imagino que habrás estado mucho en contacto con gente que ha vivido este tipo de experiencias que vos contabas hace un ratito, gente que dice haber sido abducida. ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención? Si nos podés contar algunas experiencias que haya vivido gente de este tipo con seres de otro planeta. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, no sé, que te haya llamado mucho la atención y que te haya hecho pensar seriamente y que nos puedas contar para nosotros y para la gente que evidentemente es un hecho de que hay vida en otro planeta? Mirá, hay 3 casos de Argentina que son icónicos, que son muy famosos. Yo a 2 de ellos los conozco personalmente. Y que son todos de la década del 70. Uno es el caso del camionero Dionisio Yanca, de octubre de 1973, que a él lo secuestran presuntamente 3 seres en Bahía Blanca, lo llevan en su nave y después lo dejan también cerca de Bahía, abandonado. Él perdió la memoria, hizo todo un recorrido esa noche, no sabía dónde estaba, de la comisaría lo llevan al hospital, quedó internado, y lo capta Fabio Serpa y arma toda una investigación sobre el tema, que es un caso muy famoso porque es el primer abducido que le inyectan pentotal, el suero de la verdad, para que cuente su historia de qué es lo que le había pasado dentro de la nave. A Dionisio lamentablemente falleció el año pasado. Yo llegué a conocerlo personalmente en Rosario. Era una persona extraordinaria y una persona que nunca lucró con lo que le había ocurrido. Él, después de que Fabio Serpa lo llevara para todos lados y les hiciera estas pruebas, él desapareció hasta el año 2021 prácticamente, y nada, una persona extraordinaria. Pero bueno, esa historia es una de las más famosas. Yo creo que es el caso más conocido aquí en Argentina. Otro caso muy, muy tremendo sucedió en Venado Tuerto en 1978, el de Juan Oscar Pérez, que en ese momento tenía 12 años, un chico que trabajaba en el campo, iba con su caballo, iba a arriar a las vacas una mañana y se encuentra con algo que él decía que era como una casita, que se había, como una casa de unos obreros que están trabajando en la zona. Él ata, o sea, encuentra esta casita con unas patitas y una escalera, ata el caballo a la escalera y sube y se encuentra con 2 seres inexplicables, que bueno, presuntamente eran extraterrestres, que después se comunican con él de alguna manera. Lo hacen bajar de la nave y todo. Bueno, pero pensemos este detalle, ¿no? Que ató el caballo a la escalera del OVNI, un pibe de 12 años. Sí. Bueno, Juan Oscar Pérez hoy en día, hasta hay un documental sobre él que se llama Testigo de Otro Mundo, y ha contado muchas veces su historia, y es súper interesante, y es otro caso icónico. Y el tercer caso que a mí yo quisiera destacar es el de Carlos Díaz, en Bahía Blanca también. Se ve que la zona de Bahía Blanca, para empezar, es una zona muy, muy caliente. Hay zonas de Argentina que tienen mucha, lo que se llama casuística, ¿no? Mucha aparición de ovnis y de seres. Bahía Blanca es una de estas zonas. Bueno, y en 1975 Carlos Díaz lo secuestra una nave, por lo menos así lo cuenta en su relato. Ya pasaron 50 años y lo sigue contando igual. Y aparece en Buenos Aires, directamente, en el patio de una casa que no sabía ni dónde estaba, y después volvió. Bueno, esos son los 3 casos de presuntos. Siempre digo presuntos porque
siempre es la palabra del testigo, Claro. uno le cree, pero bueno, son los... y hay otro caso que lo investigué hace muy poco, el año pasado, en Villa María, Gerardo Scharf, un muchacho que también tenía 12 años cuando fue llevado por unos seres que me contó que lo llevaron a pasear por todo el sistema solar. Él estuvo semanas adentro de un ovni y cuando volvió en la Tierra habían pasado 4 o 5 horas. Ese es otro caso interesantísimo que junto con un amigo, con un ufólogo colega, Fernando Beliera, estamos preparando un libro sobre el tema. Pero bueno, esos son los casos más importantes en cuanto a contacto con estas presuntas inteligencias extraterrestres, y siempre digo presuntas porque en realidad no sabemos si vienen de otros planetas o si vienen de otras dimensiones o somos nosotros mismos del futuro. Uh-huh. Justamente Fernando Beliera está conectado, escuchando la nota aquí, manda un mensaje en el chat de YouTube. Marcelo es uno de los pocos periodistas serios que tocan estos temas, dice Fernando, le mandamos un abrazo a él, a la gente de Café Urológico Sí, Rosario, Ufológico, perdón, buen día, saludos desde Rosario, nos mandan aquí la gente que está participando conectada en el chat. Marcelo, acá te habla Amalia, tengo una pregunta para hacerte, porque vos recién hablabas de que obviamente esto es presunto porque todavía no se ha logrado confirmarlo. Y uno ve los videos y demás que graba la gente, pero obviamente es todo una suposición o uno quiere creer que de lo que está viendo y demás. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crees que reaccionaría la gente en caso de confirmarse la existencia de estos seres, digamos? Muy buena pregunta, porque ¿cómo reaccionaría la gente? Uno puede ver un montón de películas donde se ven distintas reacciones, ¿no? Desde aceptación hasta miedo, inclusive reacciones muy negativas. Hay científicos que dijeron que no habría que contactarse con estos seres porque nos van a aplastar como hormigas. Yo te puedo decir cómo reaccionaría yo. A mí me parece que sería una experiencia intelectual súper interesante, pero a su vez uno sentiría una humillación tremenda porque se encontraría con seres con los cuales comunicarse sería muy difícil, porque son ese avance o ese intento. Pensemos en eso que decía de que viajan en el tiempo, que son seres del futuro. Si ustedes ahora se transportaran a España del siglo XV, por ejemplo, uno dice, bueno, España, siglo XV, hablan español. No hablaban español como nosotros, nada que ver. Era los idiomas evolucionan y las culturas evolucionan. Entonces sería muy difícil comunicarse. Entonces también se sentiría como un nene de jardín de infantes frente a adultos que quisieran hablar con uno. Entonces uno se sentiría, por un lado, seguramente conmovido, ¿no?, por la experiencia, pero también un poquito, quizás, humillado, una cosa de, bueno, qué suerte que descendieron o que bajaron y quieren comunicarse conmigo, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué les decimos? Hay que ver, supuestamente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene preparados unos protocolos de primer contacto. Hay una disciplina que se llama exopolítica que habla de esto. Que es experto en este tema es justamente Fernando Beliera, ¿no? Pero lo que él cuenta, que la ONU, como decía, tiene unos protocolos o prepara unos protocolos de primer contacto justamente para evitar cualquier malentendido. No sé si ustedes vieron una película de 1996 que se llama Marte Ataca, de Tim Burton, sí. que una de las primeras escenas llegan los extraterrestres y desde la Tierra lanzan una paloma, que es el símbolo de la paz, pero para ellos es una declaración de guerra y ahí empieza la guerra. Entonces, en el contexto de una película que es una comedia, se plantea ese desencuentro. Entonces sería muy peligroso, habría que andar con pie de plomo viendo qué es lo que uno les dice a esta gente también. ¿Qué le informa, qué se calla, qué dice o no? Cuántas cosas para pensar. El que jugó con esa posibilidad y llevó la cosa al extremo fue Orson Welles, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando fingió en un programa de radio que habían llegado los marcianos, estamos hablando de algo muy, muy antiguo, pero quizás fue una especie de fallido experimento, un juego que se propuso y creó una situación de pánico generalizado, ¿o no?
Claro, Orson Welles lo que hizo fue teatralizar Claro, en la radio en radio. la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Claro, pero no avisó que era Y un al teatro. principio, lo avisó al principio, lo que pasa es que mucha gente agarró el programa empezado Claro. y ahí se armó el pánico, sí, claro, lógico, Claro. lógico, sí, sí. Bueno, ahí tenés una reacción probable, ¿no? Lo que pasa es que es una reacción a un presunto ataque también. Claro, esos seres llegaron directamente para atacar. de manera hostil. Claro. Sí, claro, no había otra forma. Lo que pasa es que lo pensamos Exacto. según nuestra propia forma de ver las cosas, lo que hablábamos también antes de comunicarnos con vos. Nosotros pensamos que van a venir a robarnos, a llevarse las cosas, a pelear, pero estamos pensando como nosotros. Es que no y tenemos ellos no otra- son como nosotros. ¿O No sí? tenemos otra referencia, básicamente. Lo único que Claro. conocemos es la historia de la humanidad. Claro, Que básicamente en la historia de la humanidad, cada vez que dos culturas que no se conocían chocaban, siempre terminaba en una guerra de territorio y recursos. Claro. Sin más preámbulos, el tema de la conquista de América. Exacto. Exacto, sí, es muy bueno lo que traes y también es pensable desde nuestro lugar, pero seguimos pensando como nosotros. Claro, es que por eso no tenemos Que otra no tenemos referencia. otra forma de pensarlo. Bueno, y después, yo creo, humilde opinión, que todo se pone en duda en materia de ovnis, porque el tema ha sido abordado a veces como chiste, de manera poco seria. Nombramos a José de Ser. José de Ser hizo de la cuestión de las cosas paranormales o raras o extraterrestres un negocio, toda una farsa, el seguime chango, bueno, o no. Eso también le quita crédito a todo y pone en duda todo. Igual el ser humano, digamos, se plantea todo, duda de todo, pero si encima le dan motivos para dudar es peor. Sí, es que también hay mucha gente que dice o critica que lo que es la ufología no es una ciencia que está confirmada, digamos. Bueno, y eso también es una buena pregunta. ¿Cómo responde por ahí a esas críticas? A ver, Marce. Mira, la ufología es una disciplina que yo creo que no es científica porque la ciencia consiste en la experimentación, la repetición, la revisión de pares entre científicos cuando se publica un trabajo. Bueno, en general eso no se puede hacer porque es una disciplina cuyo objeto de estudio básicamente es inasible. Más allá de que haya gente que diga que tiene un pedazo de ovni o un objeto extraterrestre, hasta ahora no hay ninguna prueba de que exista en poder de ningún lado un plato volador. Por eso digo, más allá de las historias del Área 51, etcétera. Bueno, o sea, como disciplina científica en este momento, lo que sí hace la ufología, y lo destaca muy bien el psiquiatra rosarino Néstor Berlanda, en un libro muy bueno que se llama Los Extraños, que escribió junto con Juan Acevedo, otro experto también de Rosario, que el ufólogo lo que hace básicamente es analizar relatos. Yo me siento y escucho un testigo, bueno, y escucho a otro, y escucha a otro, y nada, en ese sentido es como un psicólogo que analiza los sueños de un paciente, pero a partir de lo que le cuenta el paciente. Acá es lo mismo, sos un analista de relatos, un analista de textos. En ese sentido se puede considerar que es una disciplina. En cuanto al análisis, sos una especie de semiólogo con respecto al tema siempre de la historia y del relato. Volviendo al tema de José Ser, me parece muy interesante porque de Ser sí es cierto que se tomó el tema, no sé si se lo tomó en joda, más bien diría que lo vulgarizó y lo convirtió en algo un poco gracioso. Eso está bien reflejado en la película de Netflix, una película muy nueva que se llama El hombre que amaba los platos voladores. Sí, es una especie de adaptación de su vida, de algunas cosas, pero a su vez también divulgó lo que es Capilla del Monte hoy en día, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Gracias a él. Es muy conocido gracias a él, gracias a las cosas que inventó inclusive, ¿no? Claro. En la película se ve que entra a una cueva. En la realidad, en Capilla del Monte, bueno, eso se ve también en la película. Una cueva, cuando él, está el video en YouTube, entra a una cueva con supuestos signos extraterrestres y era una oquedad que tendría medio metro de profundidad y que estaba muy cerca del pueblo porque él no podía estar muy lejos de un kiosco donde vendieran cigarrillos, fumaba mucho, él no se alejaba, era muy asmático, no podía subir una montaña ni de casualidad, pero él hizo todo un montaje como que estaba en la cima del Uritorco. Bueno, en ese sentido es muy valioso, dentro del discurso ficcional, construyó una cosa muy interesante, divulgó Capilla del Monte, insisto, es lo que es gracias a José de Ser. digamos,
no solamente gracias a José de Ser, pero bueno, él contribuyó a divulgarlo, sobre todo en los medios de Capital Federal. Claro. Pero por eso, es rescatable. Como José de Ser hay un montón de personas que van por ese lado, pero él es como el primer ejemplo que viene, no solamente con los ovnis, con lo paranormal, el tema de la casa embrujada de La Plata del año, Sí. de la calle 72, el verano de 1987 aterrorizó a toda La Plata y a gente de la zona, que hay un montón de cosas que todavía la gente se acuerda. Los enanos Así verdes, ¿no era que cerca de el tipo acá? hizo. También otra de las cosas que cubrió, abro comillas, José de Ser, ¿no? de unos enanos verdes que veían gente de campo. No sé si no era por Mirá, ahí. no, hay varios ejemplos de enanitos verdes. Uno fue, el más famoso es de La Plata, Ajá. diciembre de 1983, Sí. y contra lo que cree la mayoría de la gente, no estuvo José. José de Ser todavía no trabajaba en 9 Diario en esa época. Ah, ok. Lo que pasa es que se confunde lo de los enanitos verdes con lo que yo mencionaba recién de la casa embrujada. Ah, ok. Y la gente tiende a unir, como es algo que pasó hace mucho tiempo, en la memoria se confunden las dos cosas, pero bueno, aparecieron esos enanitos verdes en La Plata, hubo un caso en Pergamino, hubo un caso también en Coglan, en el Gran Buenos Aires. Hubo un montón de casos de seres pequeños, en Berizo, lo que le llamaron las monjitas, todos seres de pequeña estatura que se pueden vincular de una forma con la imagen tradicional de ese extraterrestre chiquitito y cabezón, que en inglés se llama gris, grey, ¿no? Pero es más bien verde, tipo Bien. verdolaga. Bueno, ese tipo de ser es el que identificamos con los enanitos verdes y que aparece en muchos lugares sin que aparezca un ovni también, ¿no? Claro. Porque en el caso de La Plata no hubo aparición de ovnis, solamente de enanitos. Bueno, y en muchos casos pasó esto, alrededor del mundo inclusive hubo casos, pero sí, es muy Marcelo, interesante. Pero sí, Marcelo, decime. nos encanta el tema, pero el tiempo en streaming y en radio es tirano. Así que nada, Claro. tenemos que saludarte, tenemos que agradecerte mucho. Da para cortar largo y tendido, podemos estar días hablando de esto. De hecho, hace años que se habla de esto y se tejen mil hipótesis y se hacen series, biopic. Vos mismo has escrito libros, se trata de entender el fenómeno desde distintos lugares, pero es algo que viene desde la época de los primeros habitantes de la Tierra, que en algunos casos han hecho dibujos que reflejan cierto antepasado de estas conexiones con algo que no era de la Tierra. Es muy largo. Marcelo Metaller, muchas gracias por este contacto con Días Oscuros. Y bueno, algún día sabremos, como dice la canción de Calamaro, si Fabio Serpa tenía o no razón. Exacto. Bueno, les agradezco mucho. No se olviden de que ustedes ahí en San Nicolás tienen un contacto muy interesante, A ver. que es el de esta señora que habla con la Virgen. Ah, sí. Así que, claro, los fenómenos religiosos están muy pegados a los fenómenos extraterrestres. Así que cuidado con eso, es muy interesante. Así que bueno, les agradezco un montón el llamado y Nosotros. bueno, gracias por la difusión. De nada, de Gracias, nada. Marcelo. Qué gracias, Marce. Era Marcelo Metaller, periodista, escritor, vive en la ciudad de La Plata, allí, y se especializa no solamente en cuestiones como las que hoy estamos abordando, con nuestra consigna que tiene que ver con encuentros con otros planetas o con seres de otros planetas, sino también con misterios. Y pasó por días oscuros. Tenemos todos días oscuros que a veces son necesarios.